Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Torres y en esta ocasión vamos a hacer un repaso acerca del módulo 3, conceptos de seguridad en redes, en el contexto del CCNA 3, versión 7, que está enfocado pues en las redes empresariales, en la parte de seguridad y en la automatización de las redes. Durante todo el CCNA pues hemos venido abordando diferentes conceptos acerca de la seguridad con respecto a las redes. En este módulo 3 vamos a profundizar un poco más en esos conceptos que están enfocados en la parte de la seguridad de las redes. Entonces vamos a iniciar con este módulo 3. El objetivo de este módulo es explicar cómo se pueden mitigar las vulnerabilidades, las amenazas y los ataques para mejorar la seguridad de la red. Durante este módulo pues se explica una descripción del estado actual de la ciberseguridad y los vectores de pérdida de datos. Se describen las herramientas que utilizan los agentes de amenaza para explotar las redes. Se hace una descripción de los diferentes tipos de malware que podemos encontrar. Se describen los ataques habituales que pueden eh, realizarse en las redes, explicar cómo los agentes de amenaza explotan las vulnerabilidades de IP. Se explica cómo los agentes de amenaza explotan las vulnerabilidades de TCP y UDP. Además, se explica cómo los agentes de amenaza explotan los servicios IP. Se describen las mejores prácticas para proteger una red y se describen los procesos criptográficos comunes utilizados para proteger los datos en tránsito. Entonces, eso es parte de lo que vamos a estar conociendo durante este módulo 3, relacionados pues con los conceptos de seguridad de las redes. Siempre que hablamos de los temas de seguridad, eh, es importante estar claro que existen básicamente, podríamos decir, dos líneas por las que uno puede optar o decidir éticamente con respecto a la seguridad, que es como la línea del bien y del mal. En este contexto que estamos en un proceso de formación educativa, formación profesional, pues nos vamos a basar realmente en lo que es conveniente para proteger nuestras infraestructuras de datos. Entonces, por lo tanto, realmente los conceptos que vamos a aprender debe estar enfocado en ayudar a protegernos acerca de eh, las diferentes amenazas a las que pueden estar expuestas nuestras infraestructuras de redes o nuestras infraestructuras o nuestra información. Entonces, por lo tanto, siempre que vayamos a hablar de seguridad, pues debemos pensar en lo que es una declaración de lo que es el hacking ético. Entonces, por lo tanto, durante este módulo puede ser que los estudiantes sientan la pasión por experimentar más allá acerca de los diferentes temas de seguridad. Es posible que pues se expongan a los estudiantes a herramientas y técnicas en un entorno de sandbox, o sea, una máquina virtual eh, que permita pues experimentar eh, con diferentes tipos de ciberataques. Experimentar con estas herramientas, técnicas y recursos fuera del entorno virtual de sandboxing queda ya a criterio exclusivo del instructor y de la institución local. Entonces, si el alumno está considerando usar herramientas de ataque con fines educativos, debería comunicarse con un instructor antes de realizar cualquier experimentación.
el acceso no autorizado a datos, computadoras y sistemas de redes. Hay que estar claro que esto es un delito y acceder de forma no autorizada puede incurrir en situaciones legales y a menudo pues esto puede estar acompañado por graves consecuencias, independientemente de que motive al delincuente en su carácter de usuario de este material. La responsabilidad del alumno es conocer y cumplir las leyes de uso de las computadoras. Entonces, siempre que eh, entremos en la línea de la parte de la seguridad de la red, pues es importante estar claro que el fin es ayudar a los profesionales del área de redes a que puedan utilizar herramientas con fines benéficos, con el fin de proteger la infraestructura y la información eh, que administran. Entonces, por lo tanto, pues hay que actuar con ética eh, siempre pues que necesitemos eh, utilizar algún tipo de herramienta eh, de hacking ético. Y hay que estar claro también de que podríamos incurrir en violaciones de leyes que al final pues puede que traigan algún tipo de consecuencia no deseada. Entonces eso es importante pues tenerlo claro siempre que entremos pues en temas de seguridad o de ciberseguridad. Entonces hablemos acerca del estado actual de la ciberseguridad. Entonces los delincuentes cibernéticos ahora tienen la experiencia y las herramientas necesarias para derribar la infraestructura y los sistemas críticos. Sus herramientas y técnicas continúan evolucionando. Mantener una red segura garantiza la seguridad de los usuarios de la red y protege los intereses comerciales. Todos los usuarios deben conocer los términos de seguridad. En este caso, pues en esta tabla tenemos conceptos que son sumamente fundamentales de comprender cuando trabajamos eh, con componentes de seguridad a nivel de una infraestructura de red. Entonces, dentro de esos términos que debemos manejar, tenemos lo que es un activo. En este caso, un activo es cualquier cosa de valor para una organización. Esto puede incluir personas, equipos, recursos y datos. Eso es activo. Otro concepto importante que debemos manejar es el de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una debilidad en un sistema o su diseño que podría ser explotado por una amenaza. Entonces, las vulnerabilidades pueden ser aprovechadas por los atacantes para eh, dañar información, para denegar servicios o aprovechar pues, cualquier vulnerabilidad como una forma de explotación de una amenaza determinada. Entonces luego también tenemos el concepto de amenaza, donde una amenaza es un peligro potencial para los activos, los datos o la funcionalidad de la red de una empresa. Entonces, en el caso de las amenazas, podemos tener diferentes tipos de amenazas. Pueden ser amenazas físicas, que pueden afectar pues, a los activos que tenemos pues, dentro de una organización, por ejemplo. Otro concepto importante es el de exploit. Un exploit es un mecanismo para tomar ventaja de una vulnerabilidad. Entonces, muchas de las herramientas que se emplean en la parte de ciberseguridad eh, utilizan mecanismos que ya están disponibles dentro de estas herramientas y que se pueden utilizar pues para prever cualquier tipo de explotación
de vulnerabilidades que puedan tener pues nuestras infraestructuras o nuestras aplicaciones. Otro concepto importante es el de mitigación. La mitigación, en este caso, es la contramedida que reduce la probabilidad o la severidad de una posible amenaza o riesgo. La seguridad de redes consiste en técnicas de mitigación múltiples. Entonces, la mitigación, pues, es buscar alternativas de cómo una amenaza, pues, pueda reducir su probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, una casa, por ejemplo, existe eh, la probabilidad de que sea, sea accedida para robar, no sé, propiedades del responsable o del dueño de la vivienda. Entonces, una contramedida pues puede ser ponerle una llave. Con eso pues no es imposible de que ocurra pues una violación de seguridad, pero pues al menos puede reducir esa probabilidad de que ocurra pues el robo. Otro concepto también importante es el de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza explote la vulnerabilidad de un activo con el objetivo de afectar negativamente pues a una organización. El riesgo se mide pues utilizando eh, la ocurrencia de un evento y sus consecuencias. Entonces, generalmente, para determinar el riesgo que puede afectar a un activo, entonces generalmente este se calcula basado en eh, la amenaza por el impacto o también puede determinarse por la vulnerabilidad, por el impacto que puede causar pues esta vulnerabilidad. Entonces, generalmente, por ejemplo, en eh, los analistas de riesgo eh, o las personas que se dedican a realizar auditorías informáticas, pues tienen que tener conocimientos relacionados con lo que son la identificación de riesgo eh, para poder contrarrestar pues un ataque. Entonces el análisis de riesgo va a identificar dónde está una vulnerabilidad y qué contramedidas se pueden aplicar para realizar pues algún tipo de mitigación con respecto a ese riesgo. Por ejemplo, una máquina que está conectada a internet, pero no tiene instalado un antivirus. Entonces, pues, si se realizara una auditoría, pues realmente en el resultado o en las conclusiones de la auditoría, pues debería decir que el equipo pues está en riesgo puesto que no tiene un antivirus instalado. Entonces debe ir la recomendación correspondiente de que se le debe pues instalar pues un antivirus para poder pues mitigar cualquier eventualidad que ponga en riesgo la información que maneja pues ese equipo. Bien, luego tenemos los vectores de ataque. Un vector de ataque es una ruta por la cual un atacante puede obtener acceso a un servidor, un host o a toda la red. Los vectores de ataque se originan dentro o fuera de la red corporativa. O sea que podemos tener vectores de ataque externos y vectores de ataque internos. Y a esto pues los definimos como amenazas internas que tienen pues el potencial de causar mayor daño que las amenazas externas, porque los usuarios internos tienen acceso directo al edificio y a sus dispositivos de infraestructura. Generalmente, en la mayoría de casos, nosotros estamos más preocupados por las amenazas externas, que obviamos todo el riesgo que podemos tener con nuestras amenazas internas. Entonces, generalmente, pues nos preocupamos de
colocar un firewall en nuestro perímetro de red para evitar cualquier acceso desde el exterior o desde Internet. Pero el riesgo más importante y con el que hay que tener mayor cuidado son con las amenazas internas. Un usuario o un empleado eh, insatisfecho puede ser pues una amenaza catastrófica para una red o para los servicios de una infraestructura de red. Entonces hay diferentes amenazas eh, internas que siempre pues debemos de estar velando por protegernos también de las amenazas internas principalmente. Generalmente cuando hablamos de las amenazas, los ataques, las vulnerabilidades, generalmente estos están enfocados en la pérdida de datos. La pérdida de datos o la filtración de datos son los términos utilizados para describir cuando los datos se pierden con o sin intención, son robados o se filtran fuera de la organización. O sea que realmente la pérdida de datos no es simplemente que alguien se la robe. Puede ser también que exista pérdida de datos por daño del hardware donde está almacenada o que esta pérdida de datos pueda ser intencionalmente o pueda ser pues por algún error, alguna falla mecánica o alguna falla humana que se pueda dar. Entonces, en el caso de que exista pérdida de datos, esta puede generar daño de la marca o pérdida de la reputación, que generalmente pues lo que puede ocurrir después de un ataque. Entonces, si una empresa se ve vulnerada a causa de un ataque, por ejemplo, que hubo pérdida eh, de información de los usuarios, cuentas, contraseñas, imagínense en un banco, entonces pues esto va a afectar realmente la reputación del banco, entonces por lo tanto pues eh, se trata de cuidar, cuidar la información que manejamos de que ésta pues no se vea afectada o tratar al máximo. Pérdida de la ventaja competitiva. Entonces, en muchos casos, los ataques también pueden deberse a compañías que están pues en competencia. Entonces, pueden también utilizar mecanismos de hacking para atacar a una compañía o para robar información que pueda ser relevante para la otra empresa. Puede haber pérdida de clientes. Imagínense si un banco se ve afectado por un ataque, entonces los clientes no van a confiar. Entonces podrían pues hacer sus retiros bancarios o, o no mantener relaciones comerciales con esas otras empresas. Entonces, por lo tanto, también puede haber pérdidas de ingresos. Entonces, las pérdidas de ingresos, las pérdidas monetarias, son esencialmente lo que puede llevar pues al desastre a una empresa o a una corporación. Entonces, por todas estas razones es necesario pues eh, garantizar la seguridad de nuestras informaciones. Eh, También podemos incurrir en acciones legales que generen multas y sanciones civiles. Entonces, por ejemplo, eh, que una empresa no pueda pagar en un tiempo determinado a sus empleados. Por ejemplo, en el caso de, imagínense si tocara pagar el aguinaldo. Aquí existe una ley que el aguinaldo se tiene que pagar en los primeros 10 días del mes de diciembre. Entonces, ¿qué pasa si la empresa no puede pagar en ese tiempo? Entonces, la empresa se ve obligada a eh, pagar una multa por cada día retrasado con respecto a la cancelación del aguinaldo.
Entonces, es una acción legal que pueda tener. Y pues existen muchas dependencias de las circunstancias en las que se presente la pérdida de datos. Entonces pueden haber otras eh, iniciativas legales que se pueden, pues, eh, por las que pueda ser sancionada, pues, una empresa. El costo y el esfuerzo significativos para notificar a las partes afectadas y recuperarse de la transgresión. Entonces, los profesionales de seguridad de red deben proteger los datos de la organización. Se deben implementar varios controles de prevención de pérdidas de datos que combinen medidas estratégicas, operativas y tácticas. Entonces, en el caso, por ejemplo, hay algunas herramientas que se conocen como DLP, eh, un Data Loss Prevention, que son pues herramientas eh, que pueden controlar lo que el usuario, la información que guarda en USB, pudiera permitir o denegar el acceso a, a unidades de disco, a unidades de DVD o CD, a USB, con el fin pues de proteger la pérdida de información. Entonces, los vectores de pérdida de datos tenemos el correo electrónico, las redes sociales, el correo electrónico o los mensajes de mensajería instantánea interceptados podrían capturarse y descifrar el contenido. Entonces, ese es un vector de pérdida de datos. Entonces, la importancia en este sentido, pues, debería ser proteger, pues, esa información que es compartida. Puede ser utilizando algún mecanismo de cifrado de esa información cuando se va a enviar, pues, a través de una red. Los dispositivos no encriptados. Si los datos no se almacenan utilizando un algoritmo de cifrado, entonces el ladrón puede extraer datos confidenciales de valor. Dispositivos de almacenamiento en la nube. Los datos confidenciales se pueden perder si el acceso a la nube se ve comprometido debido a ajustes débiles en la parte de la seguridad. Entonces, algo con lo que hay que tener cuidado es que cuando se obtiene un servicio de alquiler en la nube, entonces no es solamente pues tener los dispositivos en la nube, sino que hay que pensar en la parte de la seguridad y qué tan robusto es pues la seguridad que se nos está ofreciendo. El uso de medios extraíbles también esto es un riesgo, eh, que un empleado pueda realizar una transferencia no autorizada de datos a un dispositivo USB. Otro riesgo es que el dispositivo USB que contiene datos corporativos de valor se puedan extraviar. O que imagínense una unidad USB pues esté infestada por algún tipo de virus. Muchos de los ataques a grandes eh, transnacionales ha sido pues también a través del uso de dispositivos USB infestados. Respaldo físico, los datos confidenciales deben triturarse cuando ya no sean necesarios. O sea, en el caso de que tengamos documentos escritos, pues si es información de valor, aunque ya haya expirado, pues es importante de que sea destruida. eh, el control de acceso incorrecto, el uso de las contraseñas débiles que se hayan visto comprometidas, pueden proporcionar pues al atacante un acceso fácil a los datos corporativos. Entonces las organizaciones deben de contar con herramientas que obliguen a que los usuarios cambien periódicamente las contraseñas, que estas contraseñas tengan una longitud mínima, que utilicen una combinación de diferentes caracteres, símbolos, números, para evitar de que las contraseñas pues eh, sean pues débiles. Bien, ahora hablemos acerca de los atacantes. En la parte de seguridad, generalmente muchos hablamos acerca de lo que es el hacker o el atacante. Entonces, un hacker
es un término común usado para describir un atacante. Entonces, en la parte de hacker podemos tener pues tres tipos de hacker según sea la finalidad para lo que se realizan pues los ataques. Entonces, el primer tipo que encontramos es el hacker de sombrero blanco. Estos son hackers éticos que utilizan sus habilidades de programación para fines buenos, éticos y legales. Las vulnerabilidades en la seguridad se informan a los desarrolladores para que las corrijan antes de que las vulnerabilidades puedan aprovecharse. Entonces, generalmente los hackers de sombrero blanco pues están enfocados en realizar análisis de vulnerabilidades, descubrir análisis y una vez que la han identificado, entonces las dan a conocer para que se busque pues la medida correctiva o se implemente algún tipo de mitigación para que esta vulnerabilidad no pueda ser aprovechada por un atacante. El segundo tipo de hacker que tenemos son los hackers de sombrero gris. Estas son personas que cometen delitos y hacen cosas probablemente poco éticas, pero no para beneficio personal ni para causar daño. Un hacker de sombrero gris puede divulgar una vulnerabilidad de una organización afectada después de haber puesto en peligro la red. Y por último tenemos el hacker de sombrero negro, que en este caso estos ya son delincuentes poco éticos que violan la seguridad de una computadora y una red para beneficio personal o por motivos maliciosos, como pues los ataques a las redes. Entonces, en la parte de el fin con el que se realiza el ataque, pues nos va a dar el tipo de hacker que podemos tener de sombrero blanco, sombrero gris o sombrero negro. En la actualidad podemos tener diferentes términos relacionados con lo que es la piratería y en este caso pues tenemos una breve descripción de cada uno de eh, los atacantes que podemos encontrar dentro de lo que son los hackers. Entonces tenemos los script kiddies, que estos pues son adolescentes o hackers inexpertos que corren script o ejecutan algún tipo de herramienta y exploit existente para ocasionar daños, pero generalmente no para obtener ganancia. Luego tenemos los agentes de vulnerabilidad, que estos son generalmente hackers de sombrero gris que intentan descubrir los exploits e informarlos a los proveedores a veces a cambio de permiso o recompensas. Tenemos el hacktivismo, que estos son hackers de sombrero gris que protestan en público contra las organizaciones o gobiernos mediante la publicación de artículos, videos, la filtración de información confidencial y la ejecución de ataques a la red. Generalmente dentro de estos tenemos pues muchas organizaciones como Anonymous que desarrollan pues operaciones de hacktivismo. Tenemos los delincuentes cibernéticos, que son hackers de sombrero negro, que independiente o que trabajan para grandes organizaciones de delitos cibernéticos. Luego tenemos los hackers patrocinados por el Estado, que son hackers de sombrero blanco o sombrero negro, y realizan pues funciones para robar secretos de gobierno, recopilar inteligencia y sabotear las redes. Su objetivo son los gobiernos, los grupos terroristas y las corporaciones extranjeras. La mayoría de los países del mundo participan en algún tipo de hacking patrocinado por el Estado. O sea, hay países que cuentan pues con equipos de hackers para desarrollar pues ataques hacia otros países para robar información o para eh, averiguar pues
información de los demás países o secretos, informa- información secreta de otros países. Entonces, siempre que hablamos de los ataques, pues vamos a hablar de cibercriminales. Entonces, se calcula que todo el mundo, los cibercriminales, roban millones de dólares de los consumidores y de las empresas. Un hecho pues bastante reciente es lo relacionado con el WannaCry, que pues encripta la información y a cambio de el descifrado de la misma piden pues recompensas. Entonces los cibercriminales operan en una economía clandestina donde compran, venden e intercambian herramientas de ataque, código de explotación de día cero, servicios de botnet, troyanos bancarios, keylogger y muchos otros tipos de herramientas de ataque. También compran y venden la información privada y la propiedad intelectual que roban de sus víctimas. Los cibercriminales apuntan a pequeñas empresas y consumidores, así como grandes empresas e industrias. Los activistas, dos ejemplos de activistas son Anonymous y el Ejército Electrónico Sirio. Aunque la mayoría de los grupos activistas no están bien organizados, pueden causar problemas importantes para los gobiernos y las empresas. Los activistas tienden a confiar en herramientas bastante básicas y de libre acceso. Básicamente, los activistas están conformados por grupos que pueden desarrollar protestas eh, en contra gobiernos, estados, eh, y generalmente se apoyan en herramientas que son de uso libre. Generalmente no son grandes conocedores en la parte de, en la parte de hacking, pero pues como existen herramientas que son muy fáciles de, de descargar y de utilizar, pues recurren a esto para desarrollar operaciones como denegación de servicios. Generalmente está enfocado en eso o en, en desarrollar pues ataques de SQL injection o denegación de servicio principalmente. En el caso de los hackers patrocinados por el Estado, eh, estos informáticos patrocinados por el Estado crean un código de ataque avanzado y personalizado. A menudo utilizan vulnerabilidades de software previamente no descubiertas, llamadas vulnerabilidades de día cero. Un ejemplo de un ataque patrocinado por el Estado involucra el malware Stuxnet diseñado para dañar la planta de enriquecimiento nuclear de Irán. Entonces, este malware fue llevado hasta las terminales nucleares utilizando pues una USB infectada, lo que permitió pues eh, eh, con- controlar eh, en este caso las plantas nucleares de Irán. Es unos ejemplos más claros relacionados con la parte de los hackers patrocinados por un estado. Bien, ahora veamos en el punto 3 las herramientas de los atacantes. Entonces, como una forma de explotar una vulnerabilidad, un actor de amenaza debe tener una técnica o una herramienta eh, para pues, poder llevar a cabo sus amenazas o los ataques. Con los años, las herramientas de ataque se han vuelto más sofisticadas y altamente automatizadas. Entonces, lo que ha llevado a que no se necesita ser un experto en programación
para poder pues convertirse en un hacker. Ahora pues cualquier persona con un mínimo de conocimiento puede pues utilizar estas herramientas que están automatizadas y realmente pues poder utilizarlas para realizar pues actos malintencionados. Estas nuevas herramientas requieren pues menos conocimiento técnico para su implementación, que es lo que les decía, que no se necesita pues ser un experto en informática para poder pues hacer uso de todas estas herramientas. En esta tabla podemos ver las categorías de herramientas comunes eh, que se pueden utilizar para desarrollar pruebas de penetración. Podemos observar cómo algunas herramientas son utilizadas por hackers de sombrero blanco y de sombrero negro. Hay que tener en cuenta que esta lista pues no es definitiva, ya que se desarrollan nuevas herramientas constantemente. Entonces, algunas de estas herramientas generalmente se pueden utilizar en pruebas que se denominan pentest, que son pues pruebas de penetración controladas con la finalidad pues de identificar vulnerabilidades dentro de una infraestructura de red. Entonces, dentro de todas estas herramientas que se usan para pruebas de penetración, tenemos lo que son los decodificadores de contraseña. Las herramientas para decodificar contraseña a menudo se les conoce como herramientas de recuperación de contraseña y pueden ser usadas para decodificar o recuperar una contraseña. Los decodificadores de contraseña hacen intentos repetidos para averiguar la contraseña. Algunos ejemplos de herramientas para decodificar contraseñas son John the Ripper, Offcrack, Longcrack, THC Hydra, Rainbow Crack y Medusa. Todas esas son aplicaciones que están disponibles y que se pueden utilizar como herramientas para eh, descifrar una contraseña que esté cifrada. Herramientas de hacking inalámbrico. Para el hacking inalámbrico se utilizan intencionalmente, pues, si se quiere hackear una red inalámbrica con el fin de detectar vulnerabilidades en la seguridad. Algunos ejemplos de estas herramientas son eh, Aircrack, NG, Kismet, Insider, Kismac, Firechip y Bistumbler. Entonces, todas estas también se pueden utilizar en la parte inalámbrico. Otras herramientas que también se pueden usar es el uso de escaneo de redes y herramientas de hacking. Dentro de estas tenemos las herramientas de análisis de red, se utilizan para sondear dispositivos de red, servidores y hosts para puertos TCP o UDP abiertos. Entonces, dentro de estas herramientas tenemos Nmap, SuperScan, Engri, IPScanner y NetScan Tool. Todas estas pues son herramientas muy comunes que también se pueden usar pues en los procesos de ataques. Generalmente cuando eh, se produce un ataque, existen pues ciertos pasos que ya están descritos dentro de, o que ya están identificados dentro de un proceso de ataque. Por ejemplo, cómo se inicia un ataque generalmente los atacantes pues inician pues con alguna herramienta eh, para descubrir información acerca de las redes. Pueden utilizar alguna herramienta de ping para desarrollar pues un proceso de identificar qué direcciones IP eh, responden a esa petición. Una vez que se han descubierto las IP que están disponibles, entonces se puede utilizar pues Nmap, por ejemplo, para descubrir qué puertos abiertos tiene
están disponibles dentro de esa dirección IP. Entonces, estos son pues básicamente herramientas que se pueden utilizar eh, tanto en la parte benéfica para descubrir vulnerabilidad o en el caso pues de que los hackers intenten pues averiguar información para luego desarrollar pues un ataque. Luego tenemos las herramientas para elaborar paquetes de prueba. Estas herramientas se utilizan para sondear y probar la solidez de un firewall usando paquetes especialmente diseñados. Algunos ejemplos son el HPIN, el Escape, SOCAT, Yersinia, Netcat, NPIN y Nemesis, que son pues herramientas que se utilizan con estos fines. Luego tenemos pues los sniffers de paquete, que son pues herramientas que realizan capturas y análisis de paquete dentro de las redes tradicionales, dentro de las redes, ya sean redes LAN Ethernet o redes inalámbricas. Dentro de esto, nosotros pues en la parte de CNA ya hemos hecho uso de Warchar como herramienta para analizar tráfico y nos ha ayudado en la comprensión de cómo funciona la transmisión de datos a nivel de la capa de red, la capa de enlace de datos, la capa de transporte. Otras herramientas similares a Warchar son TCP/DOM, que es una herramienta de Unix que está disponible para realizar también pruebas o captura de tráfico. Tenemos EtherCap, DNS de Snip, EtherA, dentro de otras herramientas. Luego también tenemos los detectores de rootkits, que se trata de un comprobador de integridad de archivo y directorio utilizado por hackers de sombrero blanco para detectar rootkits instalados. Algunos ejemplos de estas herramientas son AIDE, NetFilter, IPF, OpenBSD, Packet Filter. También tenemos otras herramientas que son utilizadas como Fuzzer para buscar vulnerabilidades. Los Fuzzers son herramientas usadas por los atacantes cuando intentan descubrir las vulnerabilidades de seguridad en una computadora. Por ejemplo, eh, de herramientas Fuzzer tenemos Skipfish, Wapiti y doble 3AF. También podemos usar las herramientas de informática forense. Estas son utilizadas por los hackers de sombrero blanco para detectar cualquier rastreo de evidencia existente en una computadora. Dentro de estas herramientas tenemos Sleutz, Kit, Helix, Maltego y Encase. Herramientas para la parte de informática forense. Los depuradores, los hackers de sombrero negro utilizan pues estas herramientas para aplicar ingeniería inversa en archivos binarios cuando realizan programaciones de ataque. También las utilizan los de sombrero blanco cuando analizan malware. Algunas herramientas de depuración que podemos encontrar son GDB, WinDBG, IDA Pro e Immunity Debugger. En el caso de los sistemas operativos para hacking, estos ya son pues sistemas operativos que están preparados especialmente o que han sido diseñados eh, con herramientas precargadas o que están optimizados para poder desarrollar operaciones de hacking. Dentro de estas herramientas tenemos pues Kali Linux, Backspot Linux, que son pues ya aplicaciones que son con gran frecuencia utilizados en, tanto en la enseñanza como pues en el desarrollo pues de ataques. Y luego tenemos las herramientas de cifrado, que en este caso pues se utilizan para lo que es la encriptación
y estas utilizan pues esquemas de algoritmos para codificar los datos a fin de prevenir el acceso no autorizado a los datos encriptados. Algunos ejemplos de estas herramientas son Veracrypt, Cipherchef, OpenSSH, OpenSSL, Tor, Tor que es el navegador que generalmente se utiliza pues en la Deep Web, OpenVPN y Tunnel. Luego tenemos las herramientas para atacar vulnerabilidades. Estas herramientas identifican si un host remoto es vulnerable a un ataque de seguridad. Algunos ejemplos de herramientas de explotación de vulnerabilidades son Metaexploit, Core Impact, SQLMap, Social Engineer, Toolkits y NetSpaker. Luego tenemos los escáneres de vulnerabilidades, que ya son herramientas que analizan una red o un sistema para identificar puertos abiertos y permiten pues escanear, identificar vulnerabilidades conocidas y explorar máquinas virtuales de dispositivos de Bellot. Dentro de los ejemplos de estas herramientas tenemos Nipper, Core Impact, Nessus, Sign y OpenBus, que son pues diferentes alternativas que se pueden utilizar en la parte del hacking ético para identificar vulnerabilidades dentro de una organización y que luego pues se brinden las medidas o las recomendaciones correspondientes para aplicar alguna medida una medida correctiva con la cual se puedan mitigar pues los ataques. Bien, entonces ahora hablemos de los diferentes tipos de ataques. ¿Cuáles son la gama de ataques que pueden presentarse o que pueden utilizar en durante pues, la explotación de una amenaza? Entonces tenemos los ataques de intercepción pasiva. eh, Esto sucede cuando un hacker pues captura y escucha el tráfico de red. Este ataque también se conoce como sniffing o snooping. Entonces, generalmente, por ejemplo, en nuestras infraestructuras nosotros utilizamos, en nuestras actividades de laboratorio nosotros hemos utilizado muy frecuentemente el uso de Warchar para capturar tráfico. Entonces, de igual manera, en la infraestructura se puede, y en este caso nosotros solamente lo hemos hecho para capturar el tráfico del host que estamos analizando, pero en una red eh, la captura de tráfico puede ir más allá a capturar únicamente el tráfico de un host. También se puede hacer implementaciones para que se capture todo el tráfico de una VLAN o una red determinada y luego pues realizar pues algún tipo de eh, averiguación de la información que es capturada. Tenemos el ataque de modificación de datos. Si los hackers han obtenido tráfico de la empresa, luego pueden alterar los datos en el paquete sin el conocimiento del remitente o del receptor. Entonces, generalmente por eso se recurre a los mecanismos de descifrado de la información para evitar de que la información pueda ser alterada al momento en que está siendo transmitida a través de la red. Entonces, es importante garantizar la integridad de la información para que en caso de que alguien llegara a interceptarla, pues no pueda hacer un proceso de modificación tan fácilmente. Los ataques de suplantación de direcciones IP. En este caso, un atacante lo que hace es crear un paquete IP que parece provenir de una dirección válida dentro de la intranet corporativa. Tenemos los ataques en contraseña. Si los hackers descubren una cuenta válida de usuario, los hackers tienen los mismos derechos que el usuario real.
los hackers pueden usar una cuenta válida para obtener listas de otros usuarios, información de red, cambios de servidores y configuración de red, y modificar o redirigir o borrar datos. Entonces, cuando se poseen pues las credenciales de los usuarios. Por eso, en lo que hemos venido hablando, hemos mencionado que el uso de Telnet, el uso de HTTP son protocolos de redes que son vulnerables, puesto que la información que se intercambia a través de estos protocolos pues no va cifrada. Luego tenemos los ataques de denegación de servicio. Un ataque de DDoS impide el uso normal de una computadora o red por parte de usuarios válidos. Un ataque de denegación de servicio también puede saturar una computadora o toda la red con el tráfico hasta que se apague por sobrecarga. Un ataque de denegación de servicio también puede bloquear el tráfico. Eso deriva en la pérdida de acceso a recursos de red por parte de usuarios autorizados. Entonces, generalmente los ataques de denegación de servicio pueden estar enfocados en saturar los enlaces de Internet de una organización, de tal manera que los usuarios pues no van a poder acceder a los recursos que ellos necesitan para poder desarrollar sus actividades laborales. O también pueden estar enfocados en saturar la memoria de un servidor, la memoria RAM o el procesamiento, para evitar pues de que los servicios que está prestando ese servidor pues no estén disponibles. Entonces ese es un ataque de denegación de servicio, y pueden haber ataques de denegación de servicio que generalmente son los que se originan desde un solo dispositivo. Y luego tenemos los ataques de denegación de servicios distribuidos o denominados como DDoS, que en este caso pues ya son generados de manera programada desde diferentes hosts o desde en este caso pues una red zombie. El ataque de hombre en el medio. Este ataque se produce cuando los hackers se colocan entre un origen y un destino. Entonces ahora pueden monitorear y capturar y controlar la comunicación en forma activa y transparente. Que esto también pues se puede aprovechar de las vulnerabilidades que tienen protocolos como ARP o DHCP. Se pueden aprovechar las vulnerabilidades de estos protocolos para desarrollar pues ataques de man in the middle. Luego tenemos los ataques de claves comprometidas. Si un ataque obtiene una clave secreta, esa clave se conoce como una clave de riesgo. Una clave comprometida puede utilizarse para obtener acceso a una comunicación asegurada sin que el emisor ni el receptor se entere del ataque. Entonces, en este caso es importante, por eso, que existan algún tipo de política para que los usuarios cambien periódicamente pues las contraseñas, que generalmente pues debe haber pues alguna herramienta implementada que obligue a que el usuario tenga que cambiar la contraseña para evitar cualquier tipo de riesgo. Luego tenemos los ataques de analizador de protocolos. Un analizador de protocolos es una aplicación o un dispositivo que puede leer, monitorear cualquier intercambio de datos en la red y leer paquetes de la red. Si los paquetes no están cifrados, entonces esto va a permitir que la información pues esté comprometida. Bien, ahora vamos a abordar la parte del malware. El malware es lo que se conoce como herramientas que usan los hackers. Este tema le presenta pues diferentes tipos de malware que utilizan los hackers para obtener acceso a dispositivos finales. Los terminales son especialmente propensos a ataques de malware. Es importante saber acerca del malware
porque los atacantes confían en que los usuarios instalan malware para explotar las brechas de seguridad. Entonces, generalmente, el malware lo que trata es de aprovechar vulnerabilidades principales de las estaciones de trabajo de los usuarios finales, y esto pues pueden ser virus, gusanos o ataques a través de malware como caballo de Troya. Entonces, en el caso del malware, virus y caballos de Troya, el virus es un tipo de malware informático y es el más común. Los virus requieren de una acción humana para propagarse e infectar a otros equipos. O sea que básicamente se transmiten, por ejemplo, por el hecho de compartir memorias USB o enviar archivos a través de correos electrónicos, pero necesitan alguna acción del informático o del usuario para que éste se pueda propagar. En el caso del caballo de Troya, este actúa de forma oculta y generalmente se adjunta al código informático, al software o a los documentos en las computadoras, que cuando se abre, el virus se ejecuta e infecta el equipo. Entonces, generalmente el caballo de Troya puede pasar desapercibido o puede ser eh, hacerse pasar como si fuera pues un software que es de utilidad para los usuarios. Entonces los virus pueden modificar, dañar archivos o borrar discos duros completos, causar problemas de arranque del equipo y dañar aplicaciones, capturar y enviar información confidencial a los atacantes, acceder a cuentas de correo electrónico y utilizarlas para propagarse. Permanecen inactivos hasta que el atacante pues lo requiere. Los virus modernos se desarrollan con intenciones muy específicas, como las que vemos en esta tabla. Virus en el sector de arranque. Este virus ataca el sector de arranque, la tabla de particiones de archivo o el sistema de archivos de un disco duro o de un disco flexible. El virus de firmware, que este pues está enfocado exclusivamente en dañar pues el firmware de un dispositivo. Los virus de macros utilizan la función de macros de Microsoft Office con fines pues maliciosos. Los virus del programa, estos se introducen en otro programa ejecutable. Los virus de script, este tipo de virus ataca el intérprete del sistema operativo que se utiliza para ejecutar los scripts. Los atacantes usan caballos de Troya para comprometer a los hosts. Un caballo de Troya es un programa que parece útil, pero también transporta código malicioso. Los troyanos a menudo se proporcionan con programas gratuitos en línea, como los juegos de computadoras, y existen varios tipos de caballos de Troya que se describen pues en esta tabla. Tenemos el acceso remoto. Este troyano activa el acceso remoto no autorizado. O sea, crea una puerta trasera en los dispositivos de tal forma que el atacante pueda pues acceder a estos recursos. Envíos de datos. El troyano le proporciona al atacante datos confidenciales como contraseñas. Destructivo. El troyano daña o elimina archivos. Esa es su finalidad. El troyano de proxy eh, lo que va a hacer es usar el equipo de la víctima como dispositivo de origen para lanzar ataques y realizar pues otras actividades ilegales. El troyano de FTP lo que hace es habilitar servicios no autorizados de transferencia de archivos con dispositivos finales. Los desactivadores de software de seguridad
Este troyano detiene pues el funcionamiento de los programas antivirus o de firewall de los dispositivos. El troyano de negación de servicio, este lo que hace pues es retardar o detener la actividad de la red. Y los keylogger, que este tipo de troyano lo que hace pues intentar activar activamente robar información confidencial como números de cuentas, registrando las pulsaciones de teclas efectuadas en un formulario web. Entonces lo que hacen es capturar las pulsaciones que realiza el usuario en el teclado y de esta manera pues capturan eh, ya sea usuarios y contraseñas que pueda estar digitando pues el usuario en un formulario. Eh, Otros tipos de malware que vamos a encontrar, tenemos el adware. El adware se suele distribuir en las descargas de software. Puede mostrar anuncios no solicitados mediante ventanas emergentes del navegador web, eh, activando nuevas barras de herramientas o de redireccionamiento inesperado a un sitio web diferente. Las ventanas emergentes pueden ser difíciles de controlar, ya que las modernas son más rápidas que la mano del usuario, o sea que generalmente pueden estar en constante activación de eh, ventanas de un navegador. El ransomware generalmente lo que hace es cifrar los archivos de las computadoras para que el usuario no pueda acceder a ellos y luego presentar pues un mensaje donde se exige un rescate para suministrar pues la clave de cifrado. Los usuarios sin copias de respaldo actualizadas deben pagar el rescate para descifrar sus archivos. Por lo general, el pago se hace mediante transferencias bancarias o divisas criptográficas como Bitcoin. Entonces, generalmente, una medida de mitigación con respecto a la pérdida de datos, pues es tener los respaldos de esa información. Si es información crítica, pues hay que hacer respaldo, tener herramientas que realicen procesos de respaldo de manera automatizada, de tal manera que en caso de que haya pérdida o ataque de un ransomware, entonces pues que mi respaldo me permitan pues restablecer mi servicio y pues evitar pues pérdida masiva de información. Los rootkits en este caso, son utilizadas para obtener acceso a nivel de cuentas de administrador de una computadora. Son muy difíciles de detectar porque alteran el firewall, la protección antivirus, los archivos del sistema e incluso los comandos del sistema operativo para ocultar su presencia. Pueden proveer una puerta trasera para que los atacantes accedan al equipo, carguen archivos e instalen nuevo software para utilizarlo en un ataque de DDoS. Se deben utilizar herramientas especiales para eliminar los rootkits y a veces es necesario reinstalar pues, el sistema operativo por completo. Los spyware es similar al adware, pero se utiliza para recopilar información sobre el usuario y enviarla sin su consentimiento a los atacantes. El spyware puede ser una amenaza menor eh, que recopila datos de navegación o bien puede ser una amenaza importante que recopila información personal y financiera. Los gusanos es un programa que se replica a sí mismo y se propaga automáticamente sin la participación de, del usuario. Se aprovecha de las vulnerabilidades de software legítimo. Utiliza la red para buscar otras víctimas contra las mismas vulnerabilidades. El objetivo del gusano suele ser quitar velocidad o interrumpir las operaciones de las redes. Bien, con esto vamos a dejar esta primera parte relacionados con los conceptos de seguridad y vamos a tener una segunda entrega para no hacer pues el video muy extenso. Espero que estos conceptos pues traigan
ideas de cómo proteger nuestras infraestructuras o iniciar pues un proceso de formación en ciberseguridad como mecanismo para proteger pues nuestras infraestructuras de redes.